Bienvenidos de nuevo al canal. Como todos sabemos, España se ha convertido en uno de los destinos favoritos del mundo para retirados. El clima, la calidad de vida, la sanidad y el coste relativamente bajo de la vida lo hacen muy atractivo. Pero ¿sabías que tomar la decisión equivocada entre comprar o rentar vivienda en España puede costarte tu estabilidad y tranquilidad en el futuro? En este video vamos a hablar de una de las decisiones más importantes al venir a España como retirado: comprar o rentar. Lo primero que debemos decir es que independientemente de lo que vayas a decidir después, en nuestra opinión, es conveniente rentar por un periodo inicial para que tengas tiempo de adaptarte al país y ver si la región o lugar específico en que planeas vivir es realmente como te lo habías imaginado. Una vez que estés seguro de la región y lugar, es decir, la ciudad o el pueblo específico donde quieres vivir, entonces llega el momento de decidir si comprar o rentar. Tu decisión va a depender de muchos factores que debes considerar con cuidado, tales como los costos asociados a la compra o a la renta y cuál es la perspectiva de precios y de oferta en el mediano y largo plazo, pero también de tus intenciones con respecto a si quieres vivir en el mismo lugar a largo plazo o si prefieres moverte a otro país o región con cierta frecuencia. Hoy te vamos a hablar de algunos de estos factores a tener en cuenta. Empecemos por las ventajas y desventajas de comprar y rentar. Las ventajas de comprar son, primero que nada, la estabilidad a largo plazo. Esto es ideal si te quieres establecer en una base fija y no tener que mudarte cada cierto tiempo. Segundo, tienes protección contra la inflación del alquiler. El pago de una hipoteca o pagar efectivo desde el inicio es algo más estable que puedes presupuestar que si alquilaras a largo plazo. Por último, la inversión. Los precios siguen subiendo y la vivienda se revaloriza. Por último, el sentido de pertenencia y libertad. Puedes adaptar tu casa a tu gusto sin depender de un arrendador. Ahora, la desventaja de comprar es que tiene un costo inicial alto. Lo mismo si compras en efectivo el precio total o haces una compra con hipoteca, el desembolso inicial es alto. Segundo, tiene costos extras, los impuestos, los notarios, el registro, el mantenimiento de la casa, las reformas. Y además, si tienes una hipoteca, hay que agregar los intereses. También tiene menos flexibilidad. Si cambias de ciudad o país, a lo mejor no puedes vender o tienes que vender a un precio menor. Y ahí está el riesgo de mercado. O sea, a lo mejor tu casa disminuye su precio. Ahora, las ventajas de rentar. Menor barrera de entrada, porque no necesitas un gran capital inicial. Una mayor flexibilidad, ideal si quieres probar distintas ciudades o volver a tu país después de un tiempo. Y no tienes responsabilidades de mantenimiento, porque normalmente las reparaciones importantes las gestiona el dueño del apartamento. Las desventajas de rentar podrían ser la incertidumbre sobre los precios, porque es difícil predecir el cambio de precios en el futuro. También incertidumbre sobre la oferta. Es difícil predecir si la oferta existirá en el futuro cuando tu contrato actual venza. Y la incertidumbre de contratos, pues pueden vencerse o renovarse con subidas de precio. Estas ventajas y desventajas no son exclusivas de España. Son aplicables más o menos a cualquier parte del mundo. Ahora vamos a centrarnos en el contexto del mercado inmobiliario en España. Aquí, tanto los precios de compra como los alquileres han estado subiendo de forma continuada debido a la escasez de oferta y a una alta demanda, especialmente en las grandes ciudades. Pero lo peor es que no se ve en el horizonte una salida clara de esta situación. Todos los expertos proyectan que la oferta seguirá siendo relativamente escasa y los precios seguirán subiendo, tanto para comprar como para rentar. Recientemente, el gobierno ha prometido una nueva oferta de vivienda social que, de concretarse, pudiera moderar las subidas de precios. Pero la demanda sigue siendo muy alta y las tendencias de precios siguen siendo al alza. Por otra parte, la oferta de alquileres sigue siendo limitada y muchos contratos a precio antiguo están venciendo, lo que provoca subidas de renta en muchas ciudades. Estas tablas muestran el aumento de precios de la vivienda del año pasado en las diferentes regiones de España. Como ves, el aumento promedio del país fue de 18% en 2025 para la compra. Solo en Ceuta y Melilla el aumento fue menor del 5%.
Esta nueva tabla muestra el mismo dato, es decir, el aumento de precios de las rentas del año pasado. El aumento promedio del país fue de 8% y el menor aumento fue en Cantabria para un 6.8%. Ahora vamos a considerar la parte económica. En nuestro caso, nosotros queríamos comprar, pero primero queríamos ver si era más beneficioso económicamente comprar que rentar. Para esto, consideramos tres factores fundamentales. Primero, el coste total de comprar, o sea, el precio de la compra de la casa que queríamos comprar, más los gastos iniciales asociados a la compra, como el notario, el registro civil, etcétera, más la sumatoria durante un número de años, que en nuestro caso tomamos 5 años, del mantenimiento anual, el seguro, los impuestos, el pago de la comunidad, etcétera. O sea, costos constantes que íbamos a tener durante estos años. Y eso lo íbamos a comparar con el coste total de rentar, que sería la renta anual multiplicado por el aumento exponencial. Tomamos un 5% de aumento anual de la renta, que sería constante durante 5 años, pero bueno, sería un aumento exponencial y eso sería el total de renta que pagaríamos en los 5 años. Y finalmente queríamos ver cuál sería el valor de la vivienda después de esos 5 años. Igual tomamos el precio inicial y lo subimos también con un 5% de estimado de precio anual. No quisimos usar aquellos 18% que mostramos en la tabla anterior, queríamos ser conservadora, tomamos un 5% de crecimiento anual y sacamos el valor futuro de la vivienda. Y después comparamos los resultados. Estos son los resultados con un escenario donde compramos una casa en un pueblo de 150.000 euros con unos gastos iniciales de 13.500 y un acumulado de gastos constantes durante 5 años a 2.000 por año de 10.000. Y después calculamos el valor final de la casa con un crecimiento anual del valor de la casa del 5%. Como dijimos, no queremos tomar ese 18% del año 2025 y tenemos un valor final de 191.400. La ganancia neta, después de descontar los gastos, es de 17.900. Mientras que en el caso de la renta, en ese mismo pueblo, a 500 euros al mes, recuerden que estamos hablando de un pueblo, no de una ciudad, el gasto neto de pagar la renta durante esos 5 años es de 33.200. Esto se traduce, cuando tomamos la ganancia neta de 17.900 por un lado y el gasto de 33.200 en el otro, en que la rentabilidad de la inversión al cabo de 5 años es de 51.100. Por un lado ganamos 17.900 y dejamos de gastar 33.200 porque no rentamos. Notarás que, en números absolutos, el costo total de compra es mayor que el costo total de renta, porque comprar implica una gran inversión inicial. Pero aquí es donde entra el aspecto del retorno de esa inversión. Cuando compras, ese gasto no se ha perdido, se convierte en un activo, la vivienda, que aumenta de valor con el tiempo. Al final del horizonte temporal, que en nuestro caso fue de 5 años en este ejemplo, puedes vender la vivienda y recuperar tu inversión más la apreciación, mientras que el dinero que pagaste en alquiler, si lo que haces es rentar, se pierde totalmente. La diferencia del resultado neto entre una opción y otra se amplía año tras año por el crecimiento del valor de la vivienda por un lado y el aumento del alquiler del otro, lo que aumenta el gasto. Dicho esto, los números anteriores no consideran el interés que pudiera generar el monto del desembolso inicial de la compra si en vez de comprar rentáramos y mantuviéramos el dinero invertido, lo cual pudiera generar a largo plazo una ganancia mayor que la que hemos mostrado antes. Este es un factor sumamente importante, sobre todo si compras en efectivo, donde el desembolso inicial es mucho mayor, como hemos dicho. En realidad, si consideramos ese factor, la bolsa históricamente ha superado la apreciación de la vivienda a largo plazo. Si tus inversiones generan más del 10% de beneficio, es muy probable que económicamente rentarte sea mejor a largo plazo, aunque la diferencia puede ser mayor o menor según el momento del mercado. Sin embargo, y aquí empezamos a hablar de aspectos subjetivos, al tomar la decisión de comprar,
nosotros no solo consideramos la parte económica, sino que también consideramos algo muy importante para los retirados, la estabilidad de vida. En este aspecto, creemos que el riesgo creciente que representa el mercado de alquiler en España no se puede obviar. La oferta es limitada y se reduce cada año, y por otro lado los precios suben constantemente. Esto significa que si rentáramos después de 5 o 10 años, podríamos enfrentarnos a una situación donde pudiera ser difícil encontrar alquileres disponibles o con precios que estuvieran a nuestro alcance, lo que nos obligaría a mudarnos a zonas menos atractivas para nosotros. Básicamente, nuestra conclusión fue que si rentábamos, el riesgo de que en el futuro no encontráramos rentas o tuviéramos que pagar alquileres muy altos podría generarnos un problema grave que posiblemente afectaría nuestra tranquilidad y seguridad financiera a largo plazo. Preferimos ser conservadores. Por el contrario, creemos que comprar vivienda ofrece 3 grandes ventajas para los retirados en España: el crecimiento de patrimonio y retorno financiero, la estabilidad y paz mental contra el aumento de los alquileres y la seguridad de tener un hogar propio sin riesgo de desalojo o falta de oferta. Por todo esto, nuestra opinión es que es mejor comprar, y eso fue lo que hicimos. Pero ten en cuenta que nuestra opinión solo aplica al caso de alguien que quiera quedarse en España por el resto de su vida, no para el que solo está aquí de forma temporal. Creemos que si buscas estabilidad, construir un patrimonio y planeas quedarte muchos años en este país, comprar puede ser mejor. Por el contrario, si lo que quieres es más flexibilidad, sin grandes inversiones y sin tener ataduras aquí en caso de que quieras mudarte a otro país o incluso pasar largas temporadas viajando, entonces rentar puede ser la mejor opción. En nuestro caso lo tenemos claro. Este es el lugar donde queremos vivir nuestro retiro y por eso es que compramos lo más pronto que pudimos. Con esto terminamos. Esperamos que este video les haya sido de utilidad, pero recuerda siempre que nosotros no somos asesores financieros ni tenemos conocimientos especializados de economía. Aquí solo te damos nuestras opiniones y qué fue lo que nosotros hicimos. Solo tú puedes decidir qué es lo más conveniente para ti. Si ya vives en España, danos tu opinión sobre este tema. Y si quieres, cuéntanos si has comprado o si rentas y por qué. Finalmente, como siempre te decimos, si quieres más información sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. ¡Hasta la próxima!